Bueno, continuamos. Estamos aquí un poco que la tenemos mareada. Vale, vamos a continuar con el diagnóstico genético y asesoramiento genético, con nuevas técnicas de diagnóstico y la importancia de diagnóstico genético en la FSHD. Para ello tenemos aquí a la doctora Pilar Camaño González, responsable de la plataforma de diagnóstico molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Biodonostia en San Sebastián y especialista en estudios moleculares de patologías de origen genético. Además, ha trabajado como investigadora en Cibernet en la Fundación UNAIN en la Cucha Fundación. Con vosotros, muchos de nosotros ya conocemos a la doctora Pilar Camaño. Cuando quieras, todo tuyo. Vale. ¿Cómo hago? Me pongo... Así, desde aquí, y voy... Bueno, voy a estar un poco torcida, entonces, para aquí. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Primero que quiero es daros las gracias por haberme invitado a este cuarto congreso de FSH y por haber contado conmigo una vez más. Estoy encantada de pasar este maravilloso día que tenemos aquí en Madrid. Y gracias también a todos, también vosotros, por estar aquí y pasar este viernes, que podéis estar tranquilamente paseando por la calle, pues dedicarlo, pues como todos, a aprender. A mí me ha tocado hablaros, he traído el tema de nuevas técnicas en el diagnóstico y la importancia del diagnóstico genético en la FSH. La idea era explicaros, traeros un poquito el puntero para pasar y el puntero, vale, perfecto. La idea era, aunque es un tema... Está con cable, está pegado, sí. Es un tema que creo, bueno, os pilla un poquito de lejos, pero por lo menos mi intención es que os suenen un poquito las técnicas que vemos en el laboratorio, los que nos dedicamos a hacer el diagnóstico genético. Entonces, primeramente, mi idea era dar unas pinceladas un poco de las características de las dos entidades de FSH que hay hasta ahora que conocemos, la FSH1 y la FSH2, y luego ya pasar un poquito a explicaros las técnicas. Bueno, esto igual es un poco de repaso, ya lo hemos hablado en otras charlas, pero bueno, el 95% de los pacientes tiene FSH1, distrofia facioscapulohumeral tipo 1. Esta es una enfermedad autosómico dominante, eso quiere decir que tienes el 50% de posibilidades de que tu herencia o sea, de que tus hijos lo hereden. Y existe entre un 10 y un 30% de casos que son de novo, que son esporádicos, sin tener ningún antecedente familiar, pues aparece la enfermedad. Es una distrofia muscular que es progresiva, la afectación es asimétrica del territorio facioscapulohumeral y su prevalencia es estimada de 7 en 100.000 habitantes. La edad de comienzo suele ser entre los 10 y 20 años. A los 20 años de edad, normalmente el 95% de los pacientes ya presenta algún síntoma y un 5% de los casos lo desarrollan en la infancia. Es una enfermedad que en este sentido es bastante puñetera porque tiene penetrancia incompleta y la expresividad fenotípica es variable. O sea, hay individuos que pueden portar el defecto genético pero pueden no expresarlo, y dentro de una misma familia dos individuos con el mismo defecto genético, uno lo expresa de una manera y otro de otra. Uno puede estar más severamente afectado que otro. Existen otro tipo de manifestaciones extramusculares, que bueno, eso un día Antonio Vaqueros hizo una exposición maravillosa de esto y no me voy a meter. Y luego hay que tener en cuenta otro tipo de entidades, de síndromes, que por características clínicas pueden semejarse a la FSH y hay que tener en cuenta pues, a la hora de descartar la enfermedad. En la FSH1, ¿qué es lo que pasa? Se localiza, como ya supongo que todos sabréis, en el brazo largo del cromosoma 4, hacia la parte del telómero, hacia el final del todo. En esta región hay un fragmento polimórfico, que se llama polimórfico porque puede tener distinto tamaño
en distintos individuos. Se llama fragmento EQR1 porque lo corta una enzima de restricción que se llama EQR1. Y en un individuo en población control puedes tener una serie de repeticiones en tándem que llamamos D4Z4 y van desde las 11 repeticiones hasta las 150. En FSH, ¿qué es lo que pasa? En FSH1, pues que hay una delección de ese número de repeticiones y los pacientes van a tener desde una repetición hasta 10. Entonces, eso nos hace, se clasifica al final, una persona no afecta va a tener en kilobases, que es como se mide la hebra de ADN, más de 38 kilobases, o lo que corresponde a más de 11 repeticiones de estas que llamamos de 4Z4. Un individuo que está afecto va a tener menos de 10 repeticiones y las formas poco graves van a encontrarse entre las 7 y 10 repeticiones, aunque también habrá heterogeneidad de síntomas en esa franja. Los que llamamos de gravedad variable, que suelen ser casos familiares, se suelen encontrar pues, entre los 18 y 25 kilobases, que son 4 a 6 repeticiones, y ya las formas graves, que aquí se encontrarían, por ejemplo, los casos de Novo, pues serían entre 1 y 3 repeticiones, en kilobases pues, de 9 a 15. Y luego tenemos la famosa zona gris, que se encuentra entre las 9 y las 10 repeticiones, o sea, cerquita al límite patogénico, y que es de las 34-38 kilobases, y en estos casos hay que tener mucho cuidado a la hora del diagnóstico porque hay población control que puedes tener un fragmento de este tamaño, pero no está relacionado con la FSH. Entonces, la relación es inversa. A menor tamaño de repeticiones, normalmente la severidad es mayor. La correlación es más directa en los números de repeticiones más bajos. Luego, cuando nos acercamos ya al umbral de la patogenicidad, ahí ya no es tan clara la correlación genotipo-fenotipo. Y el tamaño de fragmento se mantiene constante a lo largo de las generaciones. Si una persona tiene 25 kilobases, su hijo va a heredar esas 25 kilobases. Y por lo menos necesitamos una repetición para que se desarrolle la FSH. Aquí me he adelantado un poquito a lo que es las técnicas que os hablaré más tarde, pero era un poquito el fragmento esto de EQR1. Cómo lo visualizamos luego a la hora de hacer el diagnóstico. Como os he dicho, el EQR1 es porque cortamos con estas enzimas de restricción que se llama EQR1 y cortamos el ADN en todas las zonas donde diana para esa enzima que corta. Entonces, luego lo que vamos a hacer es, con una sonda específica del cromosoma 4, de todas esas cachitos que ha cortado EQR1, se va a pegar justo en esta región, antes del fragmento EQR1. Bueno, aquí pone, la sonda es esta, P13E11. Eso es lo que va a detectar el fragmento. Entonces, bueno, que no os he explicado, perdón, me he adelantado. En el cromosoma 10, un problema que tenemos gordo en el laboratorio y que tenemos que saber distinguir es que en el cromosoma 10, también en el telómero, existe un fragmento de EQR1 que es homólogo al del cromosoma 4, en un 98%, o sea, que es casi parecido. Pero en el cromosoma 10 no da patología. Entonces, para detectar esto en el laboratorio y ver que es el fragmento EQR1 del cromosoma 4 y no del 10, lo que hacemos es cortar con EQR1. Bueno, esto es un marcador de peso molecular, con eso vemos el tamaño del fragmento y podemos medir, pues lo que os he dicho, pues las 15 kilobases, las 20, las 25, nos guiamos por este marcador de peso y luego por paciente hacemos tres carriles. Estos son 3 carriles de un gel. Entonces esto es un paciente, esto es otro, esto es otro, esto es otro y esto es otro. En un gel nos entrarían 5 pacientes para diagnosticar. Y en la primera digestión que cortamos solamente con EQR1, aquí van a aparecer los fragmentos tanto del cromosoma 10 como los del 4. Pero luego, para poder distinguir que lo que vemos es cromosoma 4, en la segunda digestión metemos otro enzima que se llama BLN1,
que aquí corta todos los cachitos del cromosoma 10 y y vemos solamente cromosoma 4. Entonces, si vemos en la primera y en la segunda digestión el fragmento, este fragmento pertenece al cromosoma 4 y no al 10. Y en la tercera digestión utilizamos otro enzima que es lo contrario, corta en todas las repeticiones del cromosoma 4 y distingues el cromosoma 10. O sea, es como una doble confirmación de que, para saber que estás viendo cromosoma 4, por ejemplo, aquí tenemos en la primera y en la segunda digestión es cromosoma 4 y que está aquí encima, esto es cromosoma 10 porque lo vemos aquí y aquí. Bueno, esta pequeña diferencia es por dónde corta cada una de las enzimas, pero bueno, esta sería una forma de distinguir esto que nos podría crear problemas a la hora de hacer el diagnóstico. También es importante, bueno, en el año 2002 se describieron unos haplotipos asociados a la FSH, o sea, como otros requerimientos que necesitabas. Aparte de tener de entre 1 y 10 repeticiones, necesitabas más cosas. Entonces vieron que después de las repeticiones existía una zona polimórfica que en población control la población podría ser o variante A o variante B. Pero vieron que los pacientes con FSH se asociaban todos a la variante A. Entonces, después, en el año 2007, Richard Lemmers describió también otros polimorfismos que se encuentran antes de las repeticiones y que se asociaban a estas variantes. Había haplotipos que se asociaban a la variante A con mayor asiduidad y otros a la variante B. La variante A es lo que nos va a permitir que el gen DUX que se encuentra en cada una de las repeticiones, en la última de ellas, como podéis ver aquí, hace que se dé una señal de poliadenilación que hace que ese gen que está ahí dentro silenciado, que en principio no se expresa, se exprese. Para ello, bueno, las repeticiones son repeticiones macrosatélites de 3,3 kilobases, las que hemos comentado que se llaman D4Z4. Esta es una región rica en GCs. Esto tiene que ver con la metilación del ADN. Y se vio que esta región está diferencialmente metilada en pacientes con FSH. Y bueno, aquí la doctora Belayev, que está entre nosotros, que hablará, fue la descubridora del malo de la película, por decir así, del gen DUX y de ver cómo se transcribía. Lo que os he comentado de la hipometilación, al final el ADN va a tener una serie de marcas que, bueno, de la cromatina, que cuando está metilada está más empaquetada, está menos accesible. Entonces, lo que pasa cuando se da este entorno permisivo con la variante 4QA y el acortamiento de repeticiones es que esta cromatina se abre y permite que se exprese el gen DUX. Por lo tanto, las condiciones para la facioscapulohumeral tipo 1 sería entre 1 y 10 repeticiones y tener un haplotipo permisivo, que sea un 4QA, para que el gen DUX4 con las condiciones adecuadas del entorno permisivo se expresa, hace que se exprese. El otro 5% de los casos, aunque la mayoría es FSH1, el 5% de los casos estaba la otra entidad que hasta el año 2012 no podíamos diagnosticar en el laboratorio. Teníamos en un cajoncito ahí desastre, sabíamos que tenían hipometilación, que tenían haplotipo permisivo, pero no tenían la contracción de repeticiones. Entonces no sabíamos qué pasaba ahí. Pero el fenotipo era de una facioscapulohumeral muy clara y todo apuntaba a eso. Entonces, en el año 2012 describieron este gen, el SMCHD1, que está localizado en el cromosoma 18 y que está implicado en la FSH2. En esta distrofia, bueno, en este tipo de distrofia no está ligada, como os he comentado, a la contracción de repeticiones. Tienen entre 10 y 20 repeticiones. Desde el punto de vista clínico es similar, son similares, no cambian.
Y hasta la fecha se han encontrado 3 genes reguladores de la cromatina. Tienen función de regular esa apertura de la cromatina. Y son el SMCHD1, que la mayoría de las mutaciones se han encontrado en este gen. Hay 2 familias descritas con mutaciones en este gen, que es una DN-metiltransferasa, DNMT3B, y hay un caso, una familia descrita en este otro que está en el cromosoma 1, en el LRI-F1. Se encuentran mutaciones en el 90% de estos pacientes. Hay un 10% que todavía, pues estos se quedan ahora, hasta la fecha, en otro saquito, cumplen todos los requerimientos, son FSH, pero todavía no se sabe cuál es la causa genética. Igual es otro gen regulador como estos, pero hasta la fecha no está descrito. Estas mutaciones resultan en una pérdida de función del gen. Entonces, este gen, bueno, ahora os explico más adelante, también está ligado a un haplotipo permisivo y la hipometilación en estos pacientes es mucho más marcada en esa región que en los tipo 1, que ya lo vamos a ver más adelante. Y esta es una herencia, no es autosómico dominante como la otra, esta es digénica, porque hay 2 eventos que tienes que tener la mutación en uno de los genes y tienes que tener un haplotipo permisivo. Entonces, los 2 eventos se pueden heredar de forma independiente, pero tienen que darse los 2 a la vez. Este es el gen SMCHD1 que se encuentra en el cromosoma 18, lo que pasa que está íntimamente relacionado físicamente con el cromosoma 4, está como reprimiendo. Entonces, en los FSH1 tenemos la contracción de repeticiones, que es lo que permite la apertura de la cromatina, y en FSH2 es el gen SMCHD1 que falla su represión, y también en un ambiente que hay un haplotipo permisivo se expresa el gen DUX. Por lo tanto, en los casos de FSH2 lo mismo. Normalmente son entre 10 y 20 repeticiones. Tienes que tener una variante patogénica mayoritariamente en el gen SMCHD1 y el haplotipo permisivo, que es 4QA. Aquí he puesto esta diapositiva a modo de resumen. Por lo tanto, la patogénesis del FSH se produce por una reducción en el número de repeticiones en el caso de los FSH1 o mutaciones en SMCHD1 en los casos de FSH2. Esto da lugar a una relajación de la cromatina que en el entorno permisivo que os he comentado, en el 4QA, permite que se exprese este gen. Y aquí lo veis visualmente. Es como la anterior, los genes, y en verde está, aquí veis en los controles en rojo que esto es como la cromatina que está empaquetada, que está muy metilada esa región, y tanto en FSH1 como en FSH2 hay hipometilación. La cromatina está más abierta y más accesible. También puede darse este caso, que son pacientes, casos de FSH1 y 2 a la vez, que conviven. Entonces es como un continuo. Normalmente son pacientes que están en la zona gris que hemos comentado, con 9 y 10 repeticiones, bueno, de 8 a 10 repeticiones, y tienen una mutación en el gen SMCHD1. Estos casos suelen ser un paciente que tiene va al laboratorio, tiene un diagnóstico de zona gris en el rango S, y al clínico no le cuadra porque tiene más síntomas de los que correspondería con un fragmento que está casi al límite patológico. Entonces, el clínico dice, aquí hay algo que no me cuadra. Entonces, esos casos normalmente se mira si tienen mutaciones en SMCHD1 y en el otro gen y en DNMT3B, porque seguramente tienen mucha hipometilación y van a tener, lo que les va a dar sobre todo la clínica va a ser las mutaciones en estos genes. Vale, y ahora esta es un poco, que ahora es mala hora, es la hora del café, nos estamos durmiendo todos, pero bueno, simplemente os quería hablar un poco de técnicas en el laboratorio que se están utilizando para hacer el diagnóstico. Os sonarán sobre todo estas, que es
que nosotros en el laboratorio en San Sebastián es como lo hacemos, mediante electroforesis horizontal o de campo pulsante y luego Sauder-Blot. Y entonces aquí vemos las bandas. Más tarde se describió otra técnica en el año 2011, el Molecular Combin, que normalmente que lo lleva la empresa esta, Genomic Vision, y sobre todo lo empezó el grupo de la Timón en Francia, que son especialistas en esta técnica, tienen ya mucha experiencia. Y se interpreta de diferente manera, pero al final el resultado es el mismo. Y otra técnica que es más reciente, es del año 2020, es el Single Molecule Optical Mapping, que es de la empresa Bionano Genomics, y al final lo que quiero que os quedéis es esto, que todas las tecnologías son fiables en el diagnóstico de FSH, lo que pasa es que cada una va a tener unas ventajas y unos inconvenientes. El Sauder-Blot, que nosotros lo hacemos de esta manera. Nos llega al laboratorio la sangre del paciente, bueno, en el caso de vellosida corial si es un prenatal, hacemos la extracción de ADN, realizamos la digestión enzimática, el corte del ADN en esos sitios que os he comentado, lo corremos en un gel para que migre el ADN y luego para poder trabajar con eso, como el ADN está metido en un gel que es un BlendiBlue, lo ponemos con una membranita por encima y por capilaridad ese ADN que está en ese BlendiBlue sube a la membrana, se queda pegado y entonces ya lo que cogemos es este papelito, que es una membrana, y ahí va a estar el ADN pegado, por decir así. Después hacemos la parte radiactiva, que para poder visualizar lo que hay ahí y poder ver esto, lo tenemos que marcamos la sonda esta que os he dicho que detecta específicamente el fragmento con con el isótopo fósforo 32 con radiactividad. Hacemos luego al día siguiente unos lavados y luego ya lo revelamos y obtenemos pues lo que veis aquí. La membrana esta es de la electroforesis horizontal, lo que pone LGE, que con eso vemos hasta el límite de las 38 kilobases, que para el diagnóstico de rutina es lo que hacemos, o el otro que os he puesto aquí abajo es el campo pulsante, que con ese es otro tipo de electroforesis que le van dando una serie de pulsos que van cambiando de manera constante y hace que el ADN se separe mucho más y podemos ver fragmentos que van hasta las 300 kilobases. Con esta técnica lo que podemos ver es hacemos una valoración completa, vemos los 2 alelos del cromosoma 4 y los 2 del 10. Y esto nos ayuda pues, a la hora de casos que hay, que no lo he explicado, pero bueno, en otras charlas ya os lo he explicado, casos híbridos, casos mosaico, pues para eso es necesario otro tipo de electroforesis. La otra técnica, el Molecular Combin, lo que hace es lineariza la hebra de ADN, el combin, que es como peinarla, o sea, la peinas y la estiras en un portaobjetos de vidrio. Bueno, estos ya son detalles más básicos de la técnica, pero básicamente estiras las moléculas de ADN, luego hibridas con unas otras ondas específicas del cromosoma 4 y del 10, que aquí va por colores, porque es con fluorescencia, de manera que bueno, luego esto se analiza en un equipo y lo que ves la imagen final es esta. Nosotros veíamos banditas y aquí lo que se ve son estos segmentitos de colores. Entonces cada color tiene un significado. O sea, y en un mismo ensayo, en una misma test, puedes ver el número de la longitud, el número de repeticiones y también puedes ver si es 4QA o 4QE, las variantes que hemos visto, ver si es permisivo o no el fragmento. Cosa que nosotros en el Sauder-Blot tenemos que hacer para ver si es 4QA o 4QB, tenemos que hacer todo el proceso de nuevo, hacer la digestión, correrlo en el gel y luego la digestión es con otro tipo de enzimas que cortan en otro sitio y se marcan con otra sonda distinta. O sea, tenemos que hacer mucho más trabajo. Esto en una misma prueba pues ves todo de golpe, el número de repeticiones y si es 4QA o 4QB. Aquí ya sabes el alelo, uno de los alelos del cromosoma 4 que puede tener pues 3
3 repeticiones, el otro que igual tiene 20 repeticiones y los dos alelos del 10, los tamaños y la variante. Este otro método, el optical mapping, que es más reciente, también es parecido al molecular combine. Estiras la molécula de ADN y la metes en un cartucho y ahí también se marca, bueno, no veo, vosotros tampoco veis muy bien, pero también básicamente es marcarla y luego secuenciar trozos grandes de ADN que luego se alinean y se ensamblan de acuerdo con una referencia y se visualiza de otra manera. Luego hay que ser especialista en cómo interpretar los datos, pero bueno, los programas en este caso te ayudan y te calculan el número de repeticiones, ya directamente te lo dan aquí, pues un alelo del cromosoma 4 aquí tiene 7 repeticiones, en el otro alelo tienes 27 y los tamaños también del cromosoma 10, del 19 y de 23 kilobases. Y aquí te dice si es también 4QA o 4QB. En un mismo experimento también lo hacen todo a la vez. Y estos dos, el molecular combine y el optical mapping, por ejemplo, no tienen radiactividad, cosa que el otro, pues sí, el Sauder-Blot. Y es un poco más rápido, porque al final es sacar sangre. Aquí, bueno, tienes unos pasos previos de extracción de muy alta calidad de ADN de alto peso molecular, homogenización, medición tras la extracción, marcaje del ADN, homogenización, y luego ya lo metes en el chip, la carrera, que dura entre 11 y 15 horas, y el análisis que te lo da el programa en Focus. Ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, el Sauder-Blot, tanto en el LG como en el campo pulsante, son robustos y puedes correr bastantes muestras de golpe. O sea, en este caso, pues 30 muestras y en el del campo pulsante 27. Contras, pues ya están un poquito, ya son antiguos, están un poco pasados de moda y son muy laboriosos. Los protocolos, pues son como 2 semanas para poder hacer todo el proceso. Normalmente siempre hacemos todo el no radiactivo primero y luego acumulamos los blots y luego hacemos el radiactivo. Y en estos casos hay que hacer otro blotting para hacer el haplotipo, para ver si es 4QA o 4QB. En molecular combine y en el optical mapping requieren el ADN que sea en bloques de agarosa, que también es de alta calidad, pero te da una información genética completa. Ves directamente los tamaños y te dicen si es 4QA o 4QB. Las muestras son menos a la semana que puedes hacer. La contra, que son tecnologías todavía no ampliamente disponibles y que los aparatos y todo el equipo suelen ser muy caros. Entonces, pues depende del centro, depende del laboratorio, cómo sea el centro y el presupuesto que tenga, pues si se ajusta o no, pues eso ya es otro tema. Ya metiéndonos en la FSH2. Esto en principio es como más sencillo, simplemente es la secuenciación de los genes que están relacionados para ver si tienes la mutación o no. Se puede hacer mediante 2 estrategias, o bien paneles de genes específicos, igual vas al hospital y te dicen, bueno, pues como no tienen claro qué puede ser, pues vamos a hacer una batería de genes que estén relacionados con distrofias musculares. Y entonces ahí pues igual aparece alguna mutación en estos genes y entonces lo hacen como al revés. Se deriva para hacer el estudio ya luego de todo. O también puedes hacer la secuenciación de todo el exoma, lo que llamamos Whole Exome Sequencing, WES, que secuencias todas las regiones codificantes de los genes. Normalmente esta estrategia no se coge de primero porque los pacientes suelen ir bastante enfocados y normalmente se hacen paneles de genes más relacionados con distrofias musculares. La mayor parte de los laboratorios utiliza secuenciación de Next Generation Sequencing, de siguiente generación. Nosotros utilizamos este equipo, que es el John Torrent, para hacer la secuenciación. Tenemos un panel de los 2 genes implicados en la FSH2. Como hemos dicho, en los casos de FSH2 también tienes que tener el haplotipo permisivo y para esto, aparte de hacerlo de las mutaciones, hay que ver si tienen la variante 4QA o 4QB. En este caso hay que hacerlo mediante campo pulsante. Y Sauder-Blot lo puedes ver también, como hemos comentado, en el molecular combine o con el optical mapping.
porque para hacer esto, el 4QA, 4QB, mediante la electroforesis horizontal de rutina, no se ve, porque normalmente eso ves de 10 repeticiones para abajo y estos pacientes van a tener más de 10 repeticiones y hay que ver la variante 4QA. Requieres la otra electroforesis. Y los pacientes FSH2 hemos comentado que tienen una hipometilación mucho más marcada que los FSH1. Entonces, un individuo que es población control, tanto en el cromosoma 4 como en el 10, no va a tener hipometilación. Va a estar como viene aquí, las unidades están rojas, o sea, que están metiladas. En FSH1 y en el FSH2 hay hipometilación, que son los triangulitos verdes. En FSH1 va a haber hipometilación en el alelo del cromosoma 4 que tiene la contracción, y en FSH2 la metilación es mucho más intensa porque están hipometilados los dos alelos del cromosoma 4 y los dos del 10. Y al menos uno de los dos cromosomas los dos alelos del cromosoma 4 tiene que ser variante 4QA. Como veis aquí en la gráfica, los FSH2 la metilación ronda en un 10%, es menos del 25%, y es una herramienta diagnóstica. La metilación para distinguir FSH1 de controles, aunque los FSH1 tienen hipometilación, no se utiliza porque ahí se solapan. Como veis, están muy cerquita los rangos y eso no nos sirve para diagnóstico. Dentro de la metilación también hay otros métodos. Normalmente se separan en dos. Puedes ver la metilación por secuenciación por bisulfito, que es una PCR y secuenciación, y interrogas el estado de metilación de esos dinucleótidos que hay de estas islas CpG que en esta región, y ves cuáles están metiladas y cuáles no están metiladas. Aquí hay distintos, se han publicado distintas maneras de interrogar esa metilación. Pues hay unos que se fijan en una región que se llama DR1, el promotor de DUX4, otros pues que se fijan en la región de después de las repeticiones, y pues en la zona donde se da la poliadenilación de los alelos permisivos de los 4QA, de 4QA. Otro método es mediante digestión del ADN con enzimas de restricción, FSE, que es sensible a la metilación, electroforesis y Sauder. Nosotros lo hacemos de esta manera. Es más laborioso, pero bueno, al final el resultado es lo mismo. Lo que nos interesa es encontrar la hipometilación en estos pacientes. Cada uno tiene unos rangos, en este caso es menos del 25% mediante digestión. Normalmente los métodos enfocados a los dos alelos, los del 4 y los del 10, que serían el DR1 en el promotor y el enzimático por FSE, son los más adecuados para distinguir los FSH2 de controles o FSH1. Este método, que es el que hacemos, es más laborioso, y de los pocos laboratorios que hacen ahora metilación hay un mayor número de ellos que se inclinan por este método, por el de bisulfito. Y bueno, ya para terminar, os voy a dar una pincelada de la importancia del diagnóstico genético en FSH, pero bueno, que María José, que va a continuación mía, os va a explicar mucho mejor y más en detalle, así que no me voy a meter. Solamente comentaros, la FSH pues requiere, aparte de diagnóstico, de una confirmación molecular, de un diagnóstico clínico previo, y es muy importante. Es muy importante la evaluación clínica que se hace previamente, pues un buen examen neurológico, las pruebas en el laboratorio, que te miran la CPK, el análisis, y tener unos criterios clínicos muy claros para que pueda enfocar bien el diagnóstico. Todo esto va de la mano, pues, hacer un buen consejo genético, ¿en qué consiste? Pues una interpretación, evaluación, educación y consejo. Es súper importante, pues eso, hacer una buena evaluación de la historia familiar. Pues cuando vais a consulta, pues eso, preguntar muy bien y buscar, pues igual en la familia hay casos que no están diagnosticados, hay fenotipos que son peculiares, que se salen un poco de lo que es el típico, síntomas que igual no se han dado cuenta o no se han informado, ver que existe la correlación, que es importante, genotipo-fenotipo, explicar muy bien la gran variabilidad que hay clínica, inter y intrafamiliar,
y también explicar lo de la edad de inicio, que hay una diferencia, la penetrancia y la expresividad es muy variable. Explicar pues el modo, el riesgo de herencia, los resultados que se pueden esperar en el diagnóstico y su implicación, ya que igual hay gente que pues, va para hacerse el estudio porque está pensando en que quiere quedarse embarazada, entonces pues para explicarle muy bien todas las implicaciones, cómo se comunica la familia, de cara pues eso, a la educación, al soporte. Luego también bueno, pues, implicaciones en el empleo, tema de seguros y también, que es muy importante, los aspectos psicológicos. Todo eso pues está bien explicarlo muy bien. Luego vendría la parte del análisis molecular, pero si se hace todo esto bien, al final lo diriges muy bien y normalmente pues a la primera ya tienes un diagnóstico, ya sea sintomático, predictivo, prenatal o preimplantacional, y luego hay que cuestionarse y reevaluar el caso si hiciera falta. Por ejemplo, si la correlación del genotipo con el fenotipo, si hay una buena correlación, pues dices, bueno, ya está el resultado y me cuadra. Pero si no hay esa correlación, te puedes plantear, como os he comentado antes, un paciente que tiene un resultado y la clínica es más severa de lo que te esperarías con ese fragmento. Pues ahí te puedes plantear ver si es un caso de FSH1 y 2 a la vez. Y pues estudiar metilación, secuenciación de genes relacionados y seguir con otros estudios complementarios. Y todo esto, pues al final, para poder llevar todo esto a cabo, es muy importante pues promover esta serie de cosas, desarrollar el desarrollo de centros de referencia en FSH, pues como os ha comentado, los CESURES, que aglomeran especialistas, pues tanto clínicos como no clínicos. Estuvimos en Holanda en octubre, que estuvo también Alexandra, un poco pues para hacer esto, nodos de trabajo específicos de FSH. Súper importante pues los networks, hacer talleres, workshops. Estuvimos en un workshop eso en Holanda en octubre, pues un poco para ver esto, estructurar un poco a nivel europeo de cara pues, a ensayos clínicos y todo, para hacerlo bien, porque en Estados Unidos, por ejemplo, la FSH Society tiene todo muy bien estructurado. Los pacientes, si quieren entrar en un ensayo clínico, pues la estandarización clínica está muy bien, todo está muy bien descrito y es más fácil para que entren. Aquí en Europa, pues igual Francia lo hace de una manera, Italia de otra, España de otra, entonces no hay un consenso. La idea de estos talleres era un poco llegar a una estandarización y entonces se hicieron distintos talleres. Uno era de genética, que estuve yo con el responsable también de Holanda, con Richard Lemmers, y otra gente, pues para llegar a unos estándares a nivel genético, que creemos que son los requerimientos mínimos necesarios para poder hacer un buen diagnóstico. Otro grupo estaba pues de los resultados a nivel clínico, otro era de biomarcadores. Al final todo esto era para trabajar en equipo y poder llegar a un consenso a nivel europeo. Y eso es muy importante para al final poder ir todos en un mismo barco, hacia la misma dirección. Eso comentaba, la estandarización para la valoración clínica y tener unos estándares de análisis genéticos. Por ejemplo, la European Molecular Genetics Quality Network, la MQN, en el 2021 creó unas pruebas interlaboratorio, por ejemplo, a nivel de nosotros, que hacemos las pruebas diagnósticas, para ver si tienes los criterios de calidad y cumples todo. Entonces, nosotros por nuestra parte en nuestro laboratorio participamos el primer año y este ha sido el segundo. O sea, yo creo que también es importante que tú como centro pases unos mínimos y unos criterios de calidad y que estén reconocidos. Y también, pues eso, dentro de esos estándares, tener unas recomendaciones de buenas prácticas para poder hacer tanto clínicas como genéticas. Y por mi parte, ya sé que este tema ha sido muy duro y os habréis aburrido un error. Mi idea era eso, que os quedarais un poquito, que hay distintas técnicas en el laboratorio y que, aparte del Sauerblot que se ha ido haciendo, que es lo más clásico, han ido entrando otro tipo de técnicas como el molecular combing, el optical mapping, que ahora hay otros laboratorios que se están, pues por ejemplo, en Leuven, en Bélgica, han empezado ya en el 2022 a hacer diagnóstico con el optical mapping, que era el último.
También en Suiza están utilizando Bionano, que es la tecnología esta, y en otro centro, que Australia creo también está utilizando esto. Depende ya el centro, pues la apuesta que hagas tú por qué tecnología, pero al final todos llegan a valorar el fragmento y al mismo sitio. Y ya está. Quiero agradecer, para terminar, al doctor López de Munain, que lo tendréis mañana, que supongo que ya en la sala le conoceréis de otras veces. Y esta es Nanda, que trabaja conmigo, es la técnico que trabaja conmigo en el laboratorio del Instituto Biodonostia. Somos las dos, no somos un grupo muy grande, así que... Y bueno, agradecer siempre a todos los clínicos y sobre todo a los pacientes y a la asociación por todo el trabajo inmenso que estáis haciendo. Y eso, el esfuerzo altruista, ahora que sé que Antonio anda a tope con el registro de pacientes, a ver si sale adelante, y que vamos a intentar hacer, porque es algo muy importante, como ha comentado también Pilar. Y ya está, sin más. Muchas gracias a todos. Pilar, perdón, lo primero agradecerte la presentación, muy es la más ardua de toda la tarde, seguro. Las demás van a ser súper súper guays. La mía es que ya sé que no se interesa mucho, pero... La pregunta personal es, tenemos 5 minutos todavía, ¿podemos hacerte alguna pregunta? Sí, las que queráis, sí. No sé cómo tenéis estructurado. Yo tengo alguna, pero si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta, por ahí. Mira, Ricardo. Simple curiosidad, ¿cómo se compara esto con el diagnóstico con muestras de saliva? ¿Muestra de saliva? Eso, Alexandra, sí que comentaste. En saliva estaban haciendo Peter Jones, pero para ver el fragmento también. Bisulfito, para hacer, pero metilación solamente. ¿Quién hace? Los americanos. ¿Qué? Eso es. ¿Qué hacer en sangre? Eso es. No, claro. O sea, que de cara a un ensayo clínico, disculpe doctor, de cara por ejemplo a una prueba con la muestra de saliva no sería suficiente el diagnóstico. No, en principio no. Es complementario. Gracias. Eso sí, para hacer. Pues si no hay ninguna pregunta, la voy a hacer yo. Vale. Yo lo que me he apuntado aquí un poco dentro de la presentación la he dividido como en 3 partes, ¿no? Nos has hablado de los diferentes tipos de prevalencia, cuándo comienzan los síntomas, etcétera, ¿vale? Sí. La segunda técnica es de laboratorio que utilizáis para estudio genético y venía todo relacionado con la tercera, que era la importancia del diagnóstico genético. Sí, eso os hablará mejor. Mi pregunta es, si todo esto es tan importante, ¿por qué luego tenemos tantas dificultades de un estudio genético? Los entresijos de los hospitales, como ha comentado. No entraremos en polémicas, pero creo que es algo, entiendo que es algo muy importante el cuanto antes se coja la enfermedad o se sepa toda la prevalencia de toda la familia, será mucho mejor para atajar la enfermedad. Y sobre todo también de cara a las instituciones de seguridad social y demás, el hecho de cuanto antes tenga un diagnóstico, poder hacer algo por ese diagnóstico o poder empezar, ¿no? Claro, porque no sé si es que no tenemos suficientes centros públicos, tienen que ser más privados, o de verdad es muy lento o es complicado hacer un estudio genético. No, yo creo que ahí se juntan pues varias cosas. Yo creo que al principio depende qué centro te toque y el neurólogo al que recurras. Hay algunos que van a estar muy acostumbrados a ver enfermedades neuromusculares y que tienen el ojo hecho, por decirlo así, y que nada más entran por la puerta y dices, uy, una FSH. Otros que dicen, no tienes ni idea, o sea, no están acostumbrados a ver, y entonces
piden un montón de pruebas. Pueden pedirte un montón de pruebas sin ir a piñón fijo. Entonces, a ver, yo, por ejemplo, yo doy 2 meses y medio en dar. A mí, desde que me llega la sangre al diagnóstico, o sea, al laboratorio, mi tiempo de respuesta es 2 meses y medio. Entonces, yo creo que ahí igual se marea un poco la perdiz un poco antes de esto, y encontrar que te toque que el neurólogo que estás visitando, pues eso, directamente te derive claramente de, creo que es una FSH, vamos a hacer el diagnóstico molecular. Hay otros que no tienen claro, entonces te hacen un panel de genes de primero, luego no sale nada, luego dicen, bueno, es que no me ha salido nada, pues es que no saben por dónde tirar. Entonces yo creo que es muy importante el principio, el que pues, eso se arregla con CESURES, con centros de referencia, con clínicos que realmente tengan experiencia en enfermedades neuromusculares y en FSH, que estén acostumbrados. Gracias. Hay dos conceptos que hay que cambiar en la mentalidad de los profesionales sanitarios españoles y en la administración. Uno de ellos es el que en una familia se conozca genéticamente la prueba. Antes se decía, bueno, pues ya está, si todos tienen esto, pues ya está. Pero es que en nuestra enfermedad hay un 20% que padecen la enfermedad y están asintomáticos. Entonces, si no le haces la prueba, no sabes si tienen la enfermedad. Pero es que existe el riesgo de que sus hijos, el 50%, lo tengan. Y no solo que lo tengan asintomático como el padre, no, es que lo pueden tener por la variabilidad de la enfermedad mucho más grave o grave, ¿de acuerdo? Entonces, y la segunda cuestión es, hoy día el diagnóstico de certeza es el genético. Entonces, sin un estudio genético, por mucho que tú digas una FSH que mi hermano la tiene y el otro, a la hora de entrar en un ensayo clínico se necesita el estudio genético. ¿Qué pasa con las...? Esto es con respecto a los profesionales, ¿no? Yo me he encontrado profesionales que llegan al hospital y dicen, ¿usted para qué se la quiere hacer? Si la tiene su hermana, usted tiene clínica igual, pues ya está, lo tiene. Pero es que no es eso. Y segundo, la administración en España prácticamente solo lo hace Biodonostia, lo hace Pilar Camaño desde el año 2000. Es decir, lleva 24 años haciendo esto. Es una ¡Qué mayor soy! No. Digo, es una referencia mundial. Es una referencia mundial, europea por supuesto y mundial. Está en la publicación en la que se hizo de consenso, los científicos que no estaban de consenso cuál era el DUS4, etcétera, que lo había diagnosticado Belayev en el año 98, hasta el 2010, 2007 ya se hizo la publicación, pero hasta el 2010 la comunidad científica no la aceptó. Bueno, en esa publicación está Pilar Camaño. Es decir, quiero decir que a nivel de España tenemos el laboratorio puntero mundial para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que las administraciones no están por la labor de gastarse un dinero en hacerse esa prueba. Concretamente, y lo sabéis, que yo empecé en el año 2018 para mi familia, ¿de acuerdo? Y he tardado 4 años, estamos en el 2023, ¿no? O sea que son 5 años en tener toda la familia estudiada. Es decir, 5 años. Ha habido hospitales, y lo voy a poner que está aquí la Comunidad de Madrid, que son muy proclives a hacer esta técnica, como es La Paz. O sea, tú vas a La Paz, el estudio genética, tú dices que tienes esto, dice, no se preocupe usted, venga mañana, hacemos la sangre y se la mandamos a Biodonostia. Pero tienes otro hospital, como fue La Princesa, en mi caso, en que tuve que hablar con el director médico, con el gerente, con todos, diciendo, vamos a ver, la Comunidad de Madrid lo tiene autorizado. O sea, que la Comunidad de Madrid no es la que pone la pega, porque lo tiene autorizado en la cartera de servicios. Entonces, una persona que tenga clínica de FSHD y pida un estudio genético, la Comunidad de Madrid lo tiene autorizado. O sea, no pone ninguna pega. La pega la pone la persona del hospital que tiene que pagar, porque esto, claro, no es gratis. Es decir, lo mínimo para hacer esa técnica, que es muy complicada, pues son 800 euros, pero 800 euros es en el material, en la técnica, en los reactivos, etcétera, etcétera. Es decir, que es más interesante gastar el dinero en prevenir que no en curar, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar la mentalidad de los profesionales. La técnica la tiene que pedir
todos, y luego los directivos de los hospitales que la financien, ¿no? Vamos, de lo que yo puedo aportar. Por eso es importante establecer centros de referencia y establecer criterios de indicación de las técnicas. Totalmente para que no de acuerdo. dependa de dónde caigas, sino que realmente se haga donde tiene más lógica, donde es más Eso coste es. eficaz, etcétera. Lo que tendré que hablar después contigo es todas las demás comunidades también te lo remiten a ti, porque desde el punto de vista técnico debe ser complejo, por lo que tú has Sí, somos contado. hasta Pero- donde yo sé, el único centro de España que pero hacemos. Lo que no pasa lo que canalizan por SIFCO, por el sistema de fondos de cohesión, que es lo lógico. Cuando una comunidad no tiene una técnica, lo canaliza Sí, a lo otra pueden- y lo pueden- cobra a través del sistema de la Comisión sí, yo ahí me Interterritorial. pierdo porque como estamos en el instituto, estamos al lado del hospital, hay algunos que se pueden derivar con SIF. Yo ahí ya no, Pues ya no sé hablaremos, ya hablaremos exactamente. para ver, buscar Sí, vías de... Lo que pasa que, por ejemplo, yo desde el lado del laboratorio lo que he hecho en falta es que como al final hay un montón de centros intermediarios, que al final cada hospital luego, aparte la forma de tienes acceder. conciertos con no sé qué empresa, que yo Ya, no sé cómo va ya, esto. ya. Entonces, que si es que me ha llegado sangre que ha ido a 4 sitios. a 4 sitios distintos Sí, y me ha sí. llegado a mí al final. Entonces, te que digo. va de uno a otro. Y al final la sangre igual es que te llega hemolizada, porque ha ido por toda la península ibérica, de Madrid a Zaragoza, Zaragoza a Barcelona, de Barcelona a Donosti. Llega muy Entonces, contenta claro, del viaje. Entonces, Broma. entonces, y aparte, eso es una cosa, que ahí ya no me meto porque son intermediarios y... Pero por eso creo que es muy importante definir las rutas. Ya, pero que es que evites ya pasos el absurdos, laboratorio o cómo lo concierta cada hospital con un privado o lo que sea, eso ya no sé, pero Vale, vale. yo lo importante que veo es que aparte esas muestras llegan pero sin información clínica. Es que Y esa si es la hay otra. intermediarios de por medio, la Menos. información se pierde. Hijo, a ver, si quieres, yo por ejemplo en el laboratorio, si tengo información clínica, y Enriquece me mucho llega, más la decisión y las pruebas que haces. claro, ¿no? porque, vale, me ha dado negativo y no tengo ningún tipo de información, Pues pero no sigues, o si sí tengo sigues, o información y veo que la clínica cuadra con una FSH del libro, digo, joder, pues es que igual no es una FSH1 que ha salido negativo, igual es una FSH2 y se va a quedar Tienes que ahí, ampliar. porque no hay ni información, yo no le puedo, o sea, si tengo información igual puedo llamar, oye, que juego tiene pinta de ser una FSH2, para que se puedan conseguir, o sea, seguir haciendo las pruebas y poder diagnosticar a esa persona, pero si no hay nada de información que nadie manda, Pero o por sea, me eso- peleo todos los días. Que tiene que haber a nivel de la comunidad esos repositorios centrales de datos genómicos y de datos, datos clínicos y que Claro. se puedan coger de un hospital a otro, pero es que Eso eso es. tiene que existir a nivel nacional también. Eso. Que sea un repositorio común porque el paciente está hoy aquí y el hijo está Mañana, allá. eso es. Y los datos son comunes, o sea que, pero bueno, todo Y se eso andará, me como da se suele una decir, pena con- de con corazón vuestros porque dices, esfuerzos. jo, esta persona se va a quedar sin diagnóstico igual por no poder, porque igual dice, pues le llega al neurólogo un resultado negativo y no tiene experiencia igual en FSH. Pues ya está, ha sido negativo para FSH1 y ya está, se cierra el caso. Y le empiezan a ver otro tipo de distrofias, tal cual, cuando igual es un tipo 2, realmente. Y a los años me ha llegado y ser un Que tipo creo 2. profundamente en los Y esa persona ha estado pululando por ahí sin tener un diagnóstico, por eso que al final hay un montón de casos. Bueno, que nos hemos extendido. No, sí que me llegan muestras, por ejemplo, de seguros privados, de Adeslas, de Sanitas, de tal. Hay gente que se lo hace por seguro privado, en vez de derivar un hospital, pues deriva su seguro. Eso también es otra ruta. Pero a mí solo me llega la sangre, ¿eh? Yo no veo pacientes. ¿Eh? Hola, Ángela. Sangre. Hacemos la última pregunta y continuamos con la ponente. No, saliva no. Está haciendo los test de manera Sí, pero es gratuita. para metilación solamente. Entonces, si quieres ver descartar FSH1, tienes que ver el fragmento, el tamaño del fragmento. Y para eso, bueno, yo que lo hago mediante Sauder-Blot, necesito mucha cantidad de ADN. Entonces, ya normalmente pedimos que manden directamente la sangre, que es mejor porque hacemos extracción manual, dura 2 días, consigues un ADN con mejor calidad. Que, por ejemplo, hay muchos centros que hacen extracción automática. Lo hace una máquina, pero al final te fragmenta también más el ADN. Entonces, preferimos recibir directamente la sangre del paciente, que pedimos mínimo 10 mililitros de sangre, lo ideal son 10, para poder tener mucha cantidad de ADN, para poder hacer las digestiones, porque cada digestión utilizamos mucha cantidad de ADN. Entonces, por este método que ya molecular combin y optical mapping necesitas menos cantidad de sangre, por ejemplo. Necesitas menos células.
pero O sea, que con saliva solamente mide solamente la para metilación. metilación, sí. Que eso sería en el caso de las FSH2, si quieres confirmar, has descartado una FSH1 y quieres ver si tiene hipometilación como FSH2. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Listo. Bueno, muchas gracias. Continuamos con